친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자복되니까 예수가 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 날 항상
찬양해 우리 구원의 반석향에 즐거이 부르자. 오라 우리가 주께 찬양 드리며 주님께 찬양해 우리 구원의 반석향에 즐거이 부르자. 여호와 하나님을 위대하시며 모든 신 가운데 계시도다. 오라 우리가 주께 찬양해. Seminario y podamos cantar juntos, ¿no? Con alegría. Iniciamos alabando la alabanza número 170, 170. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Seguimos alabando al Señor, alabanza número 178, 178, vida abundante. En mi corazón, la mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió, y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor de su alma la salvación. Vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Sí, seguimos alabando al Señor. Alabanza número 468, 468. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y
guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, seguimos hablando al Señor. La alabanza número 20. Cuán grande es Él. Número 20. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí. Buenas noches, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Y hoy cómo la están pasando? ¿Muy bien? Hoy como último día del seminario bíblico, ¿cierto? Uy, qué pena, hoy se termina la última noche del seminario bíblico. Sí, vamos a tener una invitación, lo que es por medio de un video promocional, de lo que es la invitación al CLF y Houston, video promocional. Sí, adelante.
Todos quieren viajar, ¿cierto? Sí, yo también quiero viajar. Sí. Sí, ese es el anhelo y un sueño viajar, ¿cierto? Sí, parece imposible, ¿cierto? Conseguir visa, hacer trámites, conseguir pasaje, y parece difícil, pero para Dios nada imposible, ¿cierto? Nada imposible así. Y apoyándonos en Dios, en su palabra, en su promesa, podemos llegar a muchos lugares así, distintos países donde Dios ha puesto a los hermanos en Cristo así. Sí, esta noche también recordamos, ¿no? El gran seminario bíblico, esta noche, ¿no? Última noche se está transmitiendo también por medio de las plataformas de la Misión Buenas Nuevas, por medio de Facebook, YouTube también. Misma manera también se está transmitiendo en idioma como quechua y aymara. Entre ustedes, ¿quién habla quechua? No muchos, ¿cierto? Aquí, Sucre es la ciudad que de habla quechua. Sí, yo solamente aprendí una palabra. Y esa palabra es hatari hatari. ¿Saben qué significa? ¿Qué quiere decir? Rápido, no es rápido, rápido. Levántate, levántate. Eso aprendí. Entonces, cuando escucho esto, rápido me levanto. Sí, así. Y aymara, entre ustedes, ¿quién habla o entiende? Habla aymara. Los de La Paz, ¿cierto? Sí. Aymara no me pueden engañar a mí. Sí. Yo entiendo muy bien, pero no puedo como pronunciar las palabras a la perfección así. Sí. Vamos a tener este tiempo, sí, mantenemos el silencio y el orden también entre los jóvenes también. Vamos a tener ahora el tiempo de la oración, sí, el tiempo más importante para tener el tiempo para conversar con Dios. Sí. Vamos a invitar al pastor Antonio Cejas, ministro de la Iglesia Buenas Nuevas, Cochabamba. Sí, buenas noches. Sí, oremos, sí. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, sí. Como dice tu palabra, Señor, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Señor, y señoree por toda la tierra, en los animales, en los peces. Dios Padre, te agradecemos, Señor, porque usted nos ha hecho señorear, Señor, en este lugar, en este país, Bolivia. Señor, con su palabra, Señor, en este tiempo, última noche de campamento, Señor, podemos estar tan agradecidos por ver los jóvenes, Señor, disfrutando cada minuto, Señor, cada segundo de este evento, Señor, juntamente con el siervo de Dios que vino desde Estados Unidos, Señor, también juntamente a los maestros, Señor, uniendo el corazón, disfrutando, aprendiendo inglés, Señor, la danza, y muchas cosas, Señor, también usted nos ha permitido estos 4 días de mucho gozo, Señor, y de mucha felicidad, Señor. Aunque, Señor, este tiempo aquí en todo Bolivia estaba latente el carnaval, Señor. Pero usted, Señor, como ya poniendo en el corazón de cada joven, Señor, poniendo en el corazón de cada persona, de llegar, Señor, a este gran campamento de inglés, como también al seminario bíblico, Señor. Hoy estamos aquí en este seminario para abrir nuestro corazón, recibir tu corazón, Dios Padre, por medio del siervo de Dios, por medio de tu palabra. Señor, me siento tan bendecido y viendo a cada uno de ustedes muy feliz. Por eso te glorificamos, Señor. Nosotros que éramos personas que vivíamos perdidos en este mundo, sin conocer tu verdad, sin conocer tu propósito, pero mediante tu palabra hemos podido aceptar tu corazón, recibir la salvación, el perdón de pecados, Señor. Por eso te agradecemos y te glorificamos, Señor, que en esta noche, mediante tu palabra, Señor, cada uno que hoy está presente, recibiendo el corazón de Dios, la esperanza, la fe, Señor, por favor, Dios nos bendiga. Le damos gracias por el siervo de Dios, Pastor Oxobá, que usted bendiga su vida, Señor. Te glorificamos y enaltecemos tu nombre, Señor. Queremos dejar todo en sus manos, Señor, que usted en esta noche, por medio de su siervo, nos hable al corazón, Señor, y podamos llenar nuestro corazón de tu palabra, llenar nuestro corazón de esperanza, gozo, y por sobre todas las cosas de agradecimiento, Señor. Señor, cuando en el mundo, Señor Jesucristo caminaba, también había dificultad, Señor,
Pero estando el Señor Jesucristo presente, podía alimentar 5,000 personas, Señor, porque Él sabía de todo, Señor, usted sabe todo de nuestra vida, Señor. Por eso también así hoy usted nos quiere dar esa bendición tan grande, Señor. Por eso te agradecemos, te glorificamos y encomendamos esta reunión en sus manos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Hemos tenido así el tiempo de la oración. Ahora vamos a tener el tiempo de la presentación. Sí, por medio de la presentación vamos a también abrir nuestros corazones, sí, nuestro corazón para poder escuchar la palabra de Dios. El coro Esperanza nos ha preparado 2 presentaciones. Uno es Confío yo en Cristo y el segundo es Alcancé salvación. Vamos a recibir con fuertes aplausos al coro Esperanza.
salvación, salvación, alcance, alcance, salvación. Sí, una vez más vamos a dar fuertes aplausos al coro Esperanza. ¿Ustedes alabaron también en sus corazones o solamente miraban nomás y escuchaban? Sí, ha llegado el tiempo más importante, sí, esta noche, ¿no? Entonces los hermanos también, todos los participantes a este seminario bíblico, vamos a escuchar atentamente, ¿no? También primero vamos a como apagar el celular o poner en modo silencio o vibrador, y para poder escuchar muy atento y sin interrupción el mensaje de esta noche. Esta noche vamos a invitar al pastor Terry Henderson para el mensaje. Good evening, everyone. Buenas noches a todos. You know, I've been preaching so much during this trip. Saben, en este viaje he tenido la oportunidad de predicar muchísimo Like, I have nothing left to say. y siento que ya no tengo nada más para decir. I think I taught you everything I know about God. Creo que ya les enseñé todo lo que yo sé acerca de Dios. But we're going to see what happens. Vamos a ver qué pasa esta noche. We're going to look at Acts chapter 10. Vamos a ver en Hechos capítulo 10. In Acts chapter 10, we're going to read from verse 9 to verse 17. En Oh, Hechos, yeah, 17. en Hechos capítulo 10 vamos a leer desde el versículo 9 al 17 Oh, sorry, to 16. hasta el 16. Acts chapter 10, verses 9 to 16. Hechos 10, versículo 9 al 16. Acts 9, no, Acts 10. Acts 10, verse 9. Hechos 10, versículo 9 al 16 dice: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a la voz él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Okay, everyone, so do you understand what's going on? ¿Ustedes entienden qué está pasando en esta historia? If no, raise your hand. Si no la entienden, levanten la mano, por favor. Okay, put your hand down. ¿Pueden bajar la mano? Raise your hand if this is the first time you ever heard this story. Levanten la mano si es la primera vez que escuchan esta historia de la Biblia. Okay, interesante. Okay, let's think about this, okay? Vamos a ver con profundidad entonces. So Peter Pedro is hungry. tiene hambre. So he's going up to the rooftop of a house that he's staying in to pray. Así que se fue a la azotea, a la terraza de la casa donde se está quedando para orar. But as he is praying, he falls into a trance. Pero mientras estaba orando, él entró en un tipo de trance. Okay? ¿Sí? Now, in that trance, God has a big sheet, like a big blanket, like a big sheet. En ese trance de éxtasis que él está sintiendo, Dios le muestra un lienzo que es como una sábana gigante So it comes from heaven. que venía y descendía desde el cielo. And on top of that sheet are a bunch of many different animals. Y encima de ese lienzo habían un montón de diferentes animales. Everybody understand? ¿Sí me And entienden? then God tells Peter, Y entonces Dios le dice a Pedro: okay, stand up. Pedro, levántate, Kill any of these animals you want and eat it. mata cualquiera de los animales que tú quieras comer y come. Okay?
Bueno, But what does Peter say? pero ¿qué es lo que le dice Pedro? No, God. No, Dios. I have never eaten any unclean animal. Yo nunca he comido ningún animal inmundo. Okay? Bueno, But then God says, pero entonces Dios le dice, what I have cleaned, do not call dirty. lo que yo ya limpié no lo llames tú inmundo. This happened 3 times. Y esto le pasó 3 veces a So Pedro. God said, no, now Peter, stand up and eat, kill it and eat it. Entonces Dios le dijo, no, Pedro, levántate, mira el animal que quieras, mátalo y cómetelo. No, God, these are unclean animals, and I never ate any of those unclean animals. No, Dios, ya te dije, yo no voy a comer ningún animal inmundo. But God says, what I have cleaned, do not call unclean. Dios le repite, lo que yo ya limpié no lo llames tú inmundo. So this happened 3 times total. Otra vez, en total, pasó 3 And veces. then the vision ended. Y luego la visión terminó. Okay, everyone? Bueno, Up until here, you understand, right? hasta aquí me entienden, ¿verdad? See? ¿Sí? Now, Ahora, what does Peter mean about unclean and clean animals? ¿a qué se refiere Pedro cuando habla de animales limpios y animales inmundos? So you eat animals, yes? Ustedes también comen animales, ¿verdad? Yeah. Carne es delicioso, right? La carne es muy rica, ¿cierto? Es muy rica. Carne es vida, understand? Yes. Now, important thing, Y lo importante de esta historia, what kind of animals do Bolivian people eat? ¿qué tipo de animales comen los bolivianos? You eat beef, right? Ustedes comen carne, ¿verdad? Yeah, so you eat cow. Comen entonces vaca, toros. What about pigs? ¿Y qué hay de los cerdos? Bacon. Oh my God. Uy, el tocino, qué rico. Do you eat sheep? ¿Comen oveja? Do you eat goats? ¿Comen cabras? Do you eat dogs? ¿Comen perros? Why not? ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué no? Their family. Son familia, But it's delicious. pero es rico, es delicioso. How do you know? ¿Y ustedes cómo You saben? never ate it. Si nunca comieron perro. You're like, no. ¿Qué me están diciendo? No. I ate dog meat. Yo comí perro alguna It's vez very delicious. y les cuento que es muy deliciosa. I ate many times. Muchas veces comí Very delicious. y es muy rico. But when I ask you, is it delicious? Pero si les pregunto a ustedes, ¿les parece deliciosa? No. You're supposed to say, yo no sé. Tienen que al menos decir, yo no sé. Okay, how about rat? ¿Qué tal las ratas? What? Why not? ¿Y por qué no? It's delicious. Si también es deliciosa. Yo no sé, but do you want to know? Yo no sé, está bien, pero ¿quieren saber? I ate rat. Yo comí rata It's delicious. y es muy rica. Okay, what about squirrel? ¿Y qué tal las ardillas? Why not? ¿Por qué no? It's delicious. También es deliciosa. Tastes like chicken. ¿Sabe a pollo? In America, I ate rat. I En mean, el- squirrel. En Estados Unidos yo comí ardilla. In Africa, I ate rat. En África yo comí rata. In Korea, I ate dog. En Corea yo comí perro. And some of you thinking, oh, Y algunos piensan, "Ugh, Pastor Terry, oh, Pastor Terry, ¿qué le pasa? Pastor Terry es animal. Usted es un animal, Pastor Terry. You eat pig, yes or no? ¿Comen cerdo o no comen cerdo ustedes? Pig is much dirtier than dog. Los cerdos son más sucios que los perros. You're like, oh, that's Ah, right. eso sí, ¿cierto? Oh, that's right, Pastor. Ah, qué pena, ¿cierto? Oh. So what I'm saying is, Entonces lo que quiero decir es
I'm not talking about your opinion of what is clean animal or what is unclean animal. Yo no les estoy preguntando o pidiendo su opinión acerca de cuál es un animal limpio o inmundo, I'm talking about the standard of the Bible. sino que les estoy preguntando y hablando acerca del estándar que hay en la Biblia, You understand? ¿cierto? So you have to understand one thing. What is Peter saying? I never touched any animal that is unclean. Entonces tenemos que entender a qué se refiere Pedro cuando dice, yo no he tocado nunca ningún animal inmundo. So where does he get this from? ¿De dónde sacó Pedro esto? Leviticus chapter 11. Vamos a ver en Levítico capítulo 11. Verse 11, verse 1 and verse 2. Capítulo 11, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. So in Leviticus chapter 11, God made a law of what is clean animal and what is unclean animal. En Levíticos capítulo 11, Dios creó una ley acerca de cuáles son los animales limpios y cuáles son inmundos. This is what Peter's talking about. Y a esto se refiere Pedro. This is why Peter cannot eat any of those animals. Por eso Pedro no puede comer ninguno de esos animales inmundos. Understand? ¿Hasta aquí So me let's take a look entienden? here, verse 3. Vamos a mirar en el versículo There 3. are, for all the animals on land, De entre todos los animales right? que están en la tierra, Two standards. hay dos estándares And you have to match both standards to be clean. y tiene que cumplir ambos requisitos para considerarse un animal limpio. Verse 3. El versículo 3 dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. So what is it saying? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Standard number 1, it has to have split hoof, right? Requisito número 1, tiene que tener pezuña hendida, ¿verdad? What is that? Second, El segundo, it has to chew the cud. tiene que rumiar, tiene que masticar, ¿verdad? What is chewing the cud? ¿Y qué es rumiar? It has more than one stomach. Que tiene más de un estómago. So like a cow, Entonces, como las it vacas chews the grass. que mastican el pasto And it goes into stomach number 1. y entra primero al estómago número 1 And then he throws back up in his mouth, y luego lo devuelve a su boca, chews again, vuelve a masticar and then it goes to stomach number 2. y se va al estómago número 2 And he throws up again y luego devuelve la comida a su boca until he reaches the 4th stomach, I think. y finalmente hasta que llegue al cuarto estómago. So a cow has about 4 stomachs. Una vaca tiene 4 estómagos. Understand? ¿Hasta ahí So entienden? this chewing and then chewing again, chewing and chewing again is called chewing the cud. Entonces cuando mastican, tragan y devuelven se llama rumiar. Let's look here, verse 4. Vamos a mirar aquí en el versículo 4, dice, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. So camels are unclean. Los camellos entonces son animales inmundos. Why? ¿Por qué? It chews the cud, Porque mastica, rumia, but his hoof is not divided in half. pero su pezuña no está dividida en dos. Understand? ¿No es así? Yes. ¿Sí? Verse 7. Versículo 7 dice, Let's read together. vamos a leer juntos. Ready? ¿Listos? 1, 2, 3. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por un mundo. Ha ha. Ah, los atrapé. Ha ha ha. Bolivia eats unclean animal. Los bolivianos comen animales inmundos, But it's delicious, right? pero es delicioso, ¿cierto? Now, another one. Otra. I'm not going to read everything. Tranquilos, no voy a leerlo todo. Even seafood. Incluso la comida de mar. Seafood, 2 standards. La comida de mar o los mariscos también tienen que tener 2 requisitos. It has to have fin Tiene que tener aletas and it has to have scales. y tiene que tener escamas. Okay? Bueno, Bueno. That means what? ¿eso qué significa? Shrimp Los camarones is unclean. son inmundos. Lobster, La langosta unclean.
inmunda. Crab El legs, cangrejo unclean. también es inmundo. What about tuna? ¿Y qué hay del atún? Clean or unclean? ¿Limpio o inmundo? Why? ¿Por qué? Huh? It has fins, Tiene aletas, but not scales. pero no escamas, Understand? ¿verdad? Right? ¿Cierto? So there's these kind of standards. Entonces hay ciertos requisitos. This is the law of God. Esta es la ley de Dios. So these animals, when they came down on the sheet and Peter was looking at them, Entonces los animales cuando vinieron del cielo y estaban sobre este lienzo y Pedro los estaba viendo, and God said, hey, rise, kill and eat. Dios le dijo, Pedro, levántate, mira y mata lo que quieras comer. Peter said, no, I cannot. Pedro le dijo, no, yo no puedo. Because the law says that these animals are unclean. Porque la ley dice que estos animales son inmundos. Everybody understand? ¿No es así? See? But then what did God say? Pero entonces, ¿qué fue lo que Dios dijo? What God has clean, do not call unclean. Lo que Dios llamó limpio, no lo llames tú inmundo, Am I right? ¿verdad? So this is important then. Y aquí es Are importante, they clean or are they unclean? ¿son limpios o son inmundos entonces? You know, once Una vez, I was driving in New York. yo estaba manejando Nueva York. Now in New York, there is a law that is illegal to talk on the cell phone while you are driving. En Nueva York hay una ley que prohíbe que hablemos por teléfono cuando se está manejando. What about Bolivia? ¿Qué pasa en Bolivia? You can talk on the cell phone and drive at the same time. It's good. ¿Pueden hablar por teléfono mientras manejan y no hay problema? Some of you don't know the law. Creo que algunos de ustedes no conocen la ley. Now in New York, En Nueva York there is a law. hay una ley. If you talk on the cell phone while you're driving, you have to pay a penalty. Si ustedes hablan por teléfono mientras manejan, tienen que pagar una multa. So I know this law. Y yo conozco esta ley. So while I was driving, Entonces, mientras estaba manejando, my wife called me. mi esposa me llamó. What should I do? ¿Yo qué debería hacer? Ja, women, Mujeres, those who are married, raise your hand. aquellas que están casadas, levanten la mano, por favor. Only two? ¿Solo dos? What happens ¿Qué pasa if your husband doesn't answer your phone call? si sus maridos no responden el teléfono? What happens when they come home? ¿Y qué pasa cuando ellos regresan a casa? Why didn't you answer my cell phone? Where were you? Huh? Who were you talking to? Were you talking to a woman? Who is she? Who is she? What were you doing? ¿Por qué no contestaste el teléfono? ¿Con quién estabas hablando? ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? ¿Qué estabas haciendo? And at that time, men, Y en ese momento, you cannot win. ustedes no pueden ganar. There is no right answer. Los hombres no podemos ganar porque no hay una respuesta Oh, but I correcta. was driving. Ay, amor, pero estaba manejando. Why didn't you pull over? ¿Y por qué no parcaste entonces? So I had to make a choice. Entonces tenía que tomar una decisión. Break the law Quebrantar la ley or break the peace of the universe. o romper la paz del universo. So I chose the universe. Así que elegí el universo. So I answered the phone. Así que contesté el teléfono. Hey, honey. Hola, querida. But then right when I turned the corner, Pero justo cuando estaba entrando a la esquina, there's a police checkpoint. hay un chequeo de la policía. Hey, honey. Hola, querida. And the cop was like, Y el policía me miró. so I was like, and he said, Y me dijo, so I pulled over. entonces yo me estacioné. So I rolled down the window Bajé la ventana and I put my most innocent face. y puse la cara más inocente de toda mi vida. And the police officer said, Y el policía me dijo, sir, you know it's illegal to talk on the cell phone while you're driving. señor, usted sabe que es ilegal hablar por teléfono mientras usted está manejando, ¿verdad? I'm a pastor. Yo soy pastor. I should not lie. No debería mentir, I don't know why. pero no sé por qué. I didn't do it.
Yo no lo hice, My mouth opened. sino que mi boca se abrió en ese My momento. mouth was talking all by itself. I didn't do it. My mouth did it. Yo no lo hice, pero mi boca empezó a hablar por sí sola sin ningún control con este policía. Me? ¿Yo? Talk on the cell phone? ¿Hablando por teléfono? No. I No. was scratching my ear with my phone. Me estaba rascando la oreja con el celular. And he says, you can tell me the truth. Él me dice, tienes dos opciones, o me dices la or I'm verdad going to give you a ticket. o te doy la multa. So I thought about it. Y lo pensé. I'm so sorry, but you don't understand. It's my wife's call. If I don't answer my wife's call, I have to sleep on the couch. Come on, help me, please, 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 help me, help me, help me, help me. Lo siento mucho, le prometo que no es mi culpa, es culpa de mi mujer. Vamos a romper la paz del universo. ¿Usted quiere que yo rompa la paz del universo? Perdóneme, por favor. So he still gave me a ticket. Y aún así me dio la multa. And the ticket says I have to go to court. Y la multa dice que yo tengo que ir a la corte. I have to stand in front of the judge. Tengo que pararme delante de un juez. I've never been to court before. Y yo nunca había ido a la corte antes. So I wore my suit Así que me puse mi traje and I brought my Bible. y traje mi Biblia. So when the judge calls me, I'm going to, Y cuando el juez me mire y me llame, yo voy a mostrar así. yes, ¿Sí? Dígame. yes. ¿Sí? Dígame. So he called me. Entonces me llamó, Terry Henderson, please come forward. me dice, señor Terry Henderson, por favor venga adelante. Then he said, Officer so-and-so, please come forward. Y dice, oficial tal y tal, por favor también pase adelante. Nobody came out. Pero nadie vino. Officer so-and-so, if you're here, please come forward. Oficial Pepito y fulanito, pase adelante. Nobody came out. Pero nadie salía. So the judge looked at me Entonces el juez me miró and he said, dismissed. y me dijo, está bien, puede irse. I said, what? Diga, I can go. otra vez, ¿puedo irme? Yes, you can go. Sí, puede irse. I don't have to pay anything? ¿No tengo que pagar nada? No, you don't have to pay anything. No, no tiene que pagar nada. I can just go. O sea que solo me voy y no voy a estar en problemas. Yes, you can go. Que sí, que se puede ir. I don't have to pay nothing? ¿De verdad no tengo que pagar nadita, nadita? No, you don't have to pay anything. Que no tiene que pagar nada. I can go now? ¿Me puedo ir ya en este mismo instante? Yes, you can go. Que sí, que se puede ir. I don't have to pay anything. ¿De verdad nadita, nadita? And the judge says, do you want to pay? Y el juez me dice, ¿quiere pagar algo? No. No. Then get out. Entonces fuera. Oh, God bless you. And I left. Ay, Dios lo bendiga. Y me fui. And I was in the parking lot going to my car. Cuando estaba en el estacionamiento dirigiéndome a mi I auto, was going out and I saw the police officer coming. estaba saliendo y el policía ya estaba viniendo. So we looked at each other. Así que nos miramos. And the police officer said, Y el, am I polic- too late? y el policía me dijo, ¿llegué muy tarde? Too late. Y yo le dije, sí. And I went home. Y me fui a la casa. Everyone. I broke the law. Yo quebranté la ley, ¿cierto? I talked on the cell phone. Porque yo hablé por teléfono mientras manejaba. I am guilty, right? Yo era culpable, ¿verdad? No. No. The judge says dismissed. No, porque el juez dijo inocente, váyase. It's true. Es verdad. I talked on the cell phone. Yo hablé por teléfono. I am Yo soy criminal. un criminal, Right? ¿verdad? Muy malo. No. No. Why? ¿Por qué? The judge said dismissed. El juez dijo despedido. Do you know why? ¿Saben por qué? Do you know how? ¿Saben cómo? Do you know why? ¿Saben por qué? Do you know how? ¿Saben cómo? I know the law. Yo conozco la ley. If you talk on the cell phone, Si hablas por teléfono, it's illegal. es ilegal. I know. Yo lo sé. I have to go to court. Y tengo que ir a la corte. I know.
Yo también lo sé. If I'm guilty, Y si soy culpable, I have to pay maybe $500. tengo que pagar una multa de al menos $500. I know. Eso yo lo sé. But there was a law I didn't know. Pero había mucho que yo no sabía. There is a law that says Hay una ley que dice, if the police officer who gives the ticket does not show up to court, then the ticket is dismissed. si hay un policía que no se presenta a la corte para presentar su multa, esa multa ya no se considera más. Who wrote that law? ¿Y quién escribió esa maravillosa ley? What genius wrote that law? ¿Quién fue el genio que escribió esa ley? I hope he won the Nobel Peace Prize. He is amazing. Espero que él haya ganado el Premio Nobel de la Paz, porque es maravilloso. If I knew who he was, I would kiss him. Si yo supiera quién es, le doy un beso. Everyone, Ahora, what is it saying here? ¿qué es lo que está diciendo Yes, aquí? according to the law in Leviticus chapter 11, Sí, de acuerdo a la ley, en Levítico capítulo 11, God, this pig is unclean. Dios le dijo a Moisés, este cerdo es inmundo. So Peter is right or wrong? Entonces, ¿Pedro estaba en lo cierto o estaba equivocado? If you only look at the law, Si solo vemos la ley and if you only look at the pig's ability to keep the law, y si solo vemos la habilidad del cerdo para mantener la ley, then yes, Peter is correct. entonces sí, Pedro está en lo correcto, Understand? ¿verdad? Yes, Peter is completely correct. Those animals are unclean. Sí, Pedro estaba en lo correcto porque esos animales eran inmundos, Understand? ¿verdad? But there's something that Peter doesn't know. Pero hay una cosa que Pedro no sabe. What did God clearly say? ¿Qué fue lo que Dios dijo con claridad? What I have cleaned, do not call unclean. Lo que yo ya limpié, no lo llames tú inmundo. Everybody understand? ¿Me entienden hasta ahí? So we talked about a little bit about it, but we're going to go back to Romans chapter 8. Vamos a volver a Romanos capítulo 8. Hebrews chapter 8. En Romanos capítulo 8, Let's read verse 30. vamos a leer el versículo 30. Okay, verse 30. Versículo 30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Now verse 31. Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Now verse 31 says, El versículo 31 dice, if God is for us, who can be against us? si Dios es con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Now, I always used to think, Yo solía pensar, all my life, toda mi vida, I used to think that this means if God protects me, who can harm me? yo solía pensar que este versículo quería decir, si Dios me protege, ¿quién me puede hacer daño? Right? ¿Cierto? That's how I used to understand it. Así es como yo solía entender este versículo. But then one day, as I was reading this, Pero un día, mientras yo estaba leyendo esto, verse 30 says what? el versículo 30, ¿qué dice? Whoever God predestinated. A los que Dios predestinó. Then we learned yesterday, Ayer que aprendimos, who did God predestinate? ¿a quién predestinó Dios? The whole world, right? A todo el mundo, ¿cierto? Who did God decide Jesus to die for? ¿Por quién decidió Dios que Jesús tenía que morir? So if God already decided to justify us, Si Dios ya había decidido que nos iba a justificar and Jesus already did the work to justify us, y Jesús ya había hecho la obra, el trabajo para justificarnos, then that means what? entonces, ¿qué significa? If God is for us, who can be against us? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? If God says, I have made you clean, then who is qualified to say that I am unclean? Si Dios ya nos llamó a nosotros limpios, ¿quién puede decir que somos inmundos? Understand? ¿Me entienden hasta What's aquí? verse 32 say? Veamos el versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? What does it say? ¿Qué está diciendo acá?
God did not even spare his own son. Dios ni siquiera escatimó a su propio hijo. What does this mean? ¿Eso qué significa? That means in order to make us righteous, Significa que para que nos pudiéramos volver justos, God gave us everything he had. Dios nos dio todo lo que tenía. Amen. Amén. So if Jesus cannot wash away my sin, then that means there is nothing that can wash away my sin. Entonces, si Jesús no podía lavar mi pecado, significa que no hay nada en el universo que pueda lavar mi pecado. You understand? ¿Entienden hasta aquí? Aquí. What do you understand? ¿Entienden, sí? What does this mean? ¿Esto qué significa? In order to save you, Para poder salvarlos, I spent all my money. yo gasté todo mi dinero. I even borrowed money and spent that money. Hasta pedí un préstamo y gasté más de mi dinero. There is no more money left for me to save you. Y ya no queda más dinero para gastar para que yo pueda salvarlos. Understand? ¿No es así? Yes? ¿Sí? Okay, let me ask you a question. Les hago una pregunta entonces. Okay, let me see. Who is married and have children and live with their husband? Let's go. ¿Quién está casado, tiene hijos y está viviendo actualmente con su pareja? Levante la mano. Just an experiment. Es un experimento, ¿sí? Okay, hermana, can you stand up? Bueno, hermana, por favor, levántese. You ready? Levántese, por favor. ¿Está How lista? many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene? 2. 2. And you have a husband, right? Y tiene a su esposo, ¿sí? So there's 4 of you, right? Así que son 4 So ustedes. let's say Digamos I'm a terrorist. que yo soy un terrorista. And I tell you, Y le digo a usted, you have to send one person in your family to die. tiene que enviar a una persona de su familia a morir And the rest can live. para que el resto viva. Who are you going to send? ¿A quién va a enviar? Aha! I knew it! Sit down. I knew it! You can sit down. Puede sentarse. Yo sabía que me iba a responder eso. Esposo, right? Al esposo, The ¿cierto? husband's going first. El esposo se fue primero. Yeah, husband's going first. Yo sabía que el esposo se iba a ir primero. Right, but there's a difference. ¿Cierto? Pero hay una diferencia. The hermano who you raised your hand, right? Raise your hand, the man, the brother. El hermano que levantó la mano, por favor, levántese. Who are you sending first? ¿A quién va a enviar usted primero? How many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene? 4. Woo! Yeah, so you can use one, you still have 3. O sea que puede enviar uno de sus hijos porque le quedan 3. Right? No, but seriously. No, pero en serio. So your wife, Su esposa, right? Your 4 children. sus 4 And hijos then there's you. y luego usted. Who are you gonna send? So the terrorist says, I'm gonna kill one person, the rest of the family will live. So who are you sending? El terrorista le dice, necesito matar a una persona para que el resto pueda morir. ¿A quién va a enviar usted? Don't listen, no, just answer from your No, heart. no escuche a nadie. Respóndame desde There's su no right corazón. answer. No, porque no hay respuesta Just correcta. answer how you feel. Solo responda lo que usted sienta. I will- Now, women, you are going, right? Las mujeres todas, sí, claro. But did you know Porque ustedes saben this is an actual survey? que este es un sirviente. They performed this survey in Europe, many countries in Europe. Disculpen, esta es una encuesta real que hicieron en muchos países de Europa And in America, y en Estados Unidos. 99.99% of women said they're going to send their husband. El 99.9% de las mujeres en Estados Unidos respondió que enviarían primero a su esposo. 99.99% of men said they're going to send themselves. Y el 99.9% de los hombres dijeron que se iban a enviar a ellos mismos. This is why women are terrible. Por eso es que las mujeres son terribles. Right. Now listen very carefully. Ahora escuchen con atención. Look at God. Veamos a Dios. Who should he send to die for us? ¿A quién debería enviar Dios para que muera por nosotros? Right? There's angels who can die for us. Hay ángeles que podrían haber muerto por nosotros, See or no? ¿no es verdad? But what did God send? Pero ¿a quién envió Jesús? He Dios. sent his only son. Dios envió a su único hijo, Right? ¿cierto?
¿Sí o no? That means, what does God's heart for us? Ese es el corazón de Dios hacia nosotros. I sent you the most precious thing I have to die for you. Les envío a ustedes lo más precioso que yo tengo para que muera por ustedes. So if people think, Así que si las personas piensan, oh, I need to ask God to forgive me. tengo que pedirle a Dios que me perdone. So you're saying Jesus' blood didn't wash away all your sins. Quiere decir que la sangre de Jesús no lavó todos sus pecados. But then you are going to say that I'm going to ask God to forgive me. I'm going to give offering. I'm going to work really hard. I'm going to give my whole life to Jesus. Porque si ustedes le dicen a Dios, voy a trabajar muy duro, voy a hacer muchas obras, voy a entregar toda mi vida al Evangelio, a Dios, And you're saying that that is going to wash away your sin? y dicen que eso es lo que va a lavar sus pecados, How arrogant is that? ¿qué arrogantes son? Do you think your action is as precious as Jesus? ¿Creen que sus acciones son tan preciosas o más preciosas que la acción de Jesús? Do you think your determination is as righteous as Jesus? ¿Creen que su determinación es tan justa o más como la de Jesús? It doesn't make sense. No tiene sentido. God already gave us the most precious thing ever, and that is Jesus. Dios ya nos dio lo más precioso que tenía y eso era Jesús. So what else is there to give? Así que, ¿qué más le queda a Dios para darnos? So if there is a sin that Jesus cannot wash, then there is nothing that can wash that sin away. Si hay un pecado que Jesús no pueda lavar, entonces no hay nada en el universo que pueda lavarlo. Understand? ¿No es así? But what does it say here? Pero ¿qué dice acá? God did not even spare his own son. Dios no escatimó ni a su único hijo, No, he delivered him for us. sino que lo entregó por nosotros. That means, what other forgiveness is he holding back? Eso significa que ¿qué otro tipo de perdón tiene Dios para nosotros? What other method is he holding back? ¿Qué otro método tiene Dios para nosotros? What other secret way is there? ¿Qué otra manera secreta existe? God already gave us the only way. Dios ya nos dio la única Why? manera. What did Jesus say? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? I am the way, the truth, and the life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. So what's the only way? ¿Cuál es la única manera entonces? It's Jesus. Es Jesucristo, Yes? ¿verdad? Let's keep going. Keep going. Vamos a seguir. Verse 33. 33, yeah. Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. So what does this mean? ¿Qué quiere decir? Who can charge me with any crime when it is God that justified me? ¿Quién puede culparme a mí de algún crimen si es Dios el que justifica? Let's read it one more time together. Vamos a leer una vez más versículo 33 juntos. Ready, go. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. What does this mean? ¿Qué quiere decir? If God judged me as justified, as righteous, as washed, Si Dios me juzgó como justo, como perfecto y como limpio, then who can say that I am dirty? entonces, ¿quién en el mundo puede decir que yo soy inmundo? Who? ¿Quién? Not even Satan. Ni siquiera Satanás. But most importantly, Pero más importante aún, not even myself. ni siquiera yo mismo. Understand? ¿Me entienden? This is why Es por esto God is telling us something very important, okay? que Dios nos está contando algo muy importante aquí. Now ask myself before, Ahora nos vamos a preguntar, why did God make unclean animals anyway? entonces, ¿por qué Dios hizo animales inmundos? Why can't he just make only clean animals? ¿Por qué no hizo solamente animales limpios? Why did he make unclean animals? ¿Para qué creó Dios animales inmundos? If I were God, Si yo fuera Dios, I would only make clean animals. solo hubiera hecho animales limpios Then I don't have to deal with this problem. y no tendría que lidiar con todos estos problemas. Right? ¿No es así? Next question. Siguiente pregunta. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Oh, Jorge. All right, George. Bueno, George,
Yeah, Jorge in English is George. Porque Jorge en inglés es George. All right, George, you're one of the first Georges I've ever met in my life. Usted es el primero George que yo conozco en mi vida. All right, here we go. George, Bueno, George, we already answered the first question, right? ya contestamos la primera pregunta, I'm ¿verdad? sorry, we asked the first question, right? Ya hicimos la primera pregunta, Why did ¿verdad? God even make unclean animals in the first place? ¿Para qué hizo Dios o creó Dios animales inmundos? Doesn't make sense, right? No tiene sentido, ¿verdad? Now the second question. La segunda Now I pregunta. want to hear your answer. Y quiero escuchar su Okay, respuesta. let's say God made unclean animals, right? Digamos que Dios hizo los animales inmundos, But ¿sí? what officially judges and makes them unclean? Pero ¿qué juicio es el que hace que sean inmundos? Well, ¿Qué? I'll give you a hint. Te voy a dar una pista. Oh, yes. La Correct. ley. Muy bien. Yes, very good. Bravo. So everyone, Entonces, before there is a law, there is no official sin. antes de que existiera la ley no había pecados oficiales. Because there is a law, Y después de que existió la ley, now it's a sin. ahora sabemos que tal cosa es considerado un pecado. Yes, sí or no? Right? ¿Verdad? Now what does this mean? ¿Y eso qué significa? Then why didn't God just not make the law? Entonces, ¿por qué Dios simplemente no hizo la ley y ya? Then Jesus doesn't have to die. Y así Jesús no tiene que morir. Boom. Wow. I'm very intelligent, right? Soy muy inteligente, ¿verdad? It's very interesting, isn't it? Es muy interesante pensarlo de esta manera, ¿verdad? If there's no Leviticus chapter 11, Si no existiera Levítico capítulo 11, then entonces there's no dirty pig. no habrían cerdos inmundos. Problem solved. Problema resuelto, No? ¿verdad? No. No. If that was the way, then God would have done it that way. Si así fuera la manera correcta, Dios lo habría hecho de esa manera. Let me ask you a question. Vamos a responder una pregunta. Everybody understand? Let me ask you a question. No, vamos a hacer una pregunta. What happened when Adam sinned? ¿Qué pasó cuando Adán pecó? Cast out of the Garden of Eden, right? Él fue echado fuera del jardín del Edén, ¿cierto? Separated from God, right? Y fue separado de Dios, ¿verdad? See? So he has a disease. Y entonces ahora tiene una enfermedad. That disease is called sin. Esa enfermedad se llama pecado, Yes? ¿cierto? But if there is no law, Pero si no hay ninguna ley, then how do I know I have sin? entonces ¿cómo voy a saber que yo tengo el pecado en mí? I still have the sin, Aún así lo tengo. but if there's no law to tell me I have sin, Pero si no hay una ley que me diga que yo tenga el pecado, then how do I know I have sin? entonces ¿cómo voy a saber que lo tengo? Let's say she has like COVID-19. Digamos que ella tiene COVID-19, Or ¿sí? let's say she has an even worse one, Y el peor que haya hasta el momento, like COVID-39, como el COVID-39. right? But she doesn't feel anything. Pero ella no siente nada. She has it, Ella tiene el COVID, but she doesn't feel anything. pero no lo siente. And then what does she do? ¿Y entonces qué hace? She's going to spread it to everybody. Se lo va a dar a contagiar a todos los aquí Because she presentes. doesn't even know she has it, Porque ni siquiera ella sabe que tiene COVID, right? ¿cierto? And by the time she starts coughing, Y para cuando ya empieza a mostrar los síntomas y a toser, it's too late. es muy tarde. Everybody has it, Ya todo el mundo tiene COVID, right? ¿cierto? So symptoms is good or bad? Así que los síntomas, ¿son buenos o son malos? It's good. Son So buenos. then why God gave the law? Entonces, ¿para qué Dios nos dio la ley? What is the purpose of the law? ¿Cuál era el propósito de la ley? Romans chapter 3, En Romanos capítulo 3, verse 19. versículo 19. Romanos 3, 19. Dice,
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. So the purpose of the law Entonces el propósito de la ley was to put everybody under the law. era para que todos estuvieran bajo la ley. Understand? ¿No es así? Yes? ¿Sí? And when you're under the law, Y cuando estamos bajo la ley, you are also guilty. también entonces somos culpables, ¿verdad? Now, when you look at it one way, Y si lo vemos de una manera, why didn't God just make us not sin? ¿por qué entonces Dios hizo que simplemente no pecáramos? It's easier, right? Es más fácil. Where did you go? Es más fácil, ¿verdad? Where did you go? ¿A dónde se me fueron? Why is nobody answering? ¿Por qué no me contestan? Es más fácil, ¿cierto? Thank you. Gracias. Right? ¿Cierto? But then there's a problem. Pero entonces hay un problema. Then when does Jesus become my Savior? Entonces, ¿en qué momento Jesús va a ser nuestro Salvador? Then me and Jesus have nothing to do with each other. Entonces quiere decir que Jesús ya no tendría nada que ver con nosotros. Yes? ¿No es así? But then there's a problem, Pero entonces hay un problema, because if that happens, porque si eso sucede, then if I do something bad later, y si yo hago algo después que está mal, then we're going to have a problem. vamos a tener un problema entonces. Yes? ¿No es así? So what happened? Entonces, ¿qué pasó? God allowed man to go to the dirtiest, filthiest place, and there God forgave them. Dios permitió que el ser humano cayera en el lugar más sucio y más malvado para que ahí pudiera entregarle el perdón. Now, what I mean by this is, Y lo que quiero decir con esto if God does not make us one with God, es que si Dios no hace que Él y nosotros seamos uno solo, then we always have to be stressed. entonces siempre vamos a vivir Because estresados. the moment I sin, Porque en el momento que pecamos, then I have to be separated from God. tengo que ser separado de Dios. So if God didn't let us sin in the beginning, Así que si Dios no hubiera permitido que nosotros what does that pecáramos en el principio, I would always have to be good. entonces siempre tendría que ser bueno, ¿cierto? You understand? ¿Me entienden hasta acá? But then we already failed. Pero entonces ya nosotros fallamos, So we've already failed, ya nosotros nos which equivocamos, means we cannot fail anymore. y quiere decir que ya no podemos equivocarnos más. Which means there's nothing that can shake and change the relationship between us and God, because we've already reached the lowest point. Como ya nosotros llegamos al punto más bajo, ya no hay nada que podamos hacer para cambiar o mejorar nuestra relación con Dios. Understand? ¿Me entienden? So if I marry my wife Entonces, si yo me caso con mi esposa and she cheated on me, y ella me engaña, I'm going to divorce. yo me voy a divorciar. Understand? ¿Me entienden? But let's say Digamos she already had a husband, que ella ya tenía un esposo but then she divorced. y ella se I divorcia. already know this, Y yo ya sabía but esto then I marry her. y entonces me casé. Now how is it? Y entonces ahí, ¿qué pasa? It's different, right? Es diferente la Because I already situación. know she married someone else. Porque ya sabía que ella se había casado con alguien más. But I decided to marry her anyway, Pero aún así yo decidí casarme con ella. right? ¿Cierto? Do you understand? ¿Me entienden hasta aquí? Yeah, so God allowed man to fall into sin Así que Dios permitió que el hombre cayera en el pecado because God wanted nothing to ever change the relationship between God and us. porque Dios no quería que nada separara o cambiara nuestra relación con Él. There is nothing that can be worse than us being a sinner. No hay nada peor que nosotros seamos pecadores. So we've already been evil. We've already been the most evil thing on the earth. Nosotros ya fuimos lo más malvado de la tierra. So when God saves us, Y entonces cuando Dios nos salvó it's because He already knows us. es porque ya nos conocía, There's ¿verdad? no shock. There's no difference. There's no shockingness. There's no surprise. Ya Él nos conoce, ya no se sorprende de nada, ya no tiene que asustarse de nosotros. So God made us guilty. Entonces Dios hizo que fuéramos culpables. So from the moment we start our relationship, we are already guilty. Porque desde el momento que empezamos a tener una relación con Dios, nosotros ya éramos culpables. So from that moment on, Y de ese momento en whatever adelante, God does, lo que sea que Dios hace, it will not change no va a cambiar by my failure anymore.
por mis errores, because I've already failed. porque ya fallamos. And then what does the law do? Y entonces, ¿qué hace la ley? Because if I ask some people, Porque si yo le pregunto a algunas personas, are you a sinner? ¿son pecadores? Yeah. Más o menos, sí. What percentage? ¿Qué porcentaje? 50-50. Como 50-50, 60-40. como 60-40. They all think differently. Todos piensan de una manera Now listen very diferente. carefully. Y aquí escuchen The con woman atención. taken in adultery. ¿Recuerdan la mujer que fue traída por adulterio? The woman broke the law, right? Ella rompió la ley, ¿cierto? So they brought her in front of Jesus. Y la trajeron enfrente de Jesús. And what did Jesus say? ¿Y qué dijo Jesús? If you have sin, throw the first stone. Si ustedes, If you don't have sin, throw the first stone. si no tienen pecado, lancen la primera piedra, Right? ¿verdad? What did they do? ¿Y qué hizo They entonces? dropped the stone, Soltaron las piedras. and where did they go? ¿Y a dónde se fueron? They went to their home. Right? Se fueron, They ¿verdad? left Jesus. Ellos se fueron, dejaron a Jesús. But why did the woman not leave Jesus? Pero ¿por qué la mujer no se alejó de Jesús? Because only the woman was being judged by the law at that time. Porque solo la mujer estaba siendo juzgada por la ley en ese Right. momento. The other people, they committed sins, Las otras personas también habían cometido but their pecados, sin was not revealed. pero su pecado no había sido revelado ante todos. So that time, they are not guilty. Así que en ese momento ellos no eran So they culpables. left. Así que se fueron. But when you are guilty, Pero cuando somos where culpables, do you go? ¿a dónde nos dirigimos? When I talk on the cell phone, many times. Yo hablé por el celular muchas veces But when I got caught, mientras manejaba, pero and cuando then me the police atraparon gave me a ticket, y la policía me dio una multa, now where do I go? ¿ahora dónde tengo que ir? I gotta go to the judge. Sí, tengo que ir delante del juez. Yes? ¿No es así? Understand? ¿Me So entienden? what is the purpose of the law? Entonces, ¿cuál es el propósito de la The ley? purpose of the law was to make me guilty. El propósito de la ley era volvernos a todos It's culpables. supposed to put me under the law. Se supone que nos ponía a todos bajo la ley. So that means the law has more authority than me. Eso quiere decir que la ley tiene mayor autoridad que nosotros mismos. I don't want to be guilty, Yo no quiero ser but culpable, because the law is higher than me, above me, it makes me guilty. pero porque la ley está sobre mí, tiene un rango más alto, yo soy culpable. Why is that? ¿Y por qué es eso? Let's look at Galatians chapter 3. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3. Verse 22. Gálatas 3, versículo 22. Let's read together. Vamos a leer juntos. Ready? ¿Listos? 1, 2, 3. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. So the law has placed every human being as a sinner. Así que por la ley todo ser humano era considerado pecador. ¿Por qué? But why? ¿Pero por qué? It says it right there. Ahí mismo lo dice. Why did you take the verse away? Porque ya no está el versículo. What does it say? ¿Qué dice? Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Everyone, listen very carefully. Escuchen con atención. Let's say Bolivia has a law. Digamos que Bolivia tiene cierta ley. Everyone who smokes cigarettes, Todo aquel que fume cigarrillos you have to pay $1,000. tienen que pagar 7,000 bolivianos. Who's going to get angry? ¿Quién se va a enojar? Who does this law affect? ¿A quién le afecta esta ley? Smoke. What if I don't smoke? Claro, ¿y qué pasa si no fumo? It doesn't matter. No importa, no That pasa law is nada, not for me. porque esa ley no es para mí entonces. See or no? But let's say on the other hand, Digamos, por otro lado, whoever smokes cigarettes, quien sí fuma cigarrillos, the government is going to pay you $1,000. digamos que para quienes fuman cigarrillos el gobierno les va a pagar 7,000 bolivianos. So who's going to be happy now? ¿Quién va a estar feliz ahora entonces? Smokers. Los que Who's fuman. going to get angry? ¿Y quién se va a enojar? Those who don't smoke. Los que no fuman. I want $1,000.
¿qué? Yo quiero $1000. So some of you Entonces algunos de ustedes are going to start smoking. van a empezar a fumar. She's like, see, me, I see. Ya dice, sí, sí, yo sí. Am I right? ¿Cierto? So what does this mean? ¿Y eso qué significa? Those who are put under the law. Esos que están bajo la So ley. who are put under the law? ¿Y quiénes están bajo la ley? Smokers. En este caso, los fumadores. You understand? ¿Cierto? So if the law says you get $1,000, Si la ley dice que van a recibir $1000, it doesn't matter about you. You smoke, so you're going to get the $1,000, right? no importa, porque si ustedes fuman van a recibir los $1000, ¿verdad? We're not. But on the opposite side, Pero en el lado opuesto, if you smoke, si ustedes fuman, $1,000 penalty. les ponen una multa de $1000. So who's under that law? ¿Quién está bajo esa ley? Smokers, Los fumadores, right? ¿cierto? Now, what does the law say? ¿Qué dice entonces la ley? God Dios placed everybody as a sinner through the law. hizo que todos fueran pecadores por la ley. So what are you? Entonces, ¿qué son ustedes? Pecadores. Pecadores, ¿cierto? What are you? ¿Qué son? Why is that important? ¿Por qué esto es importante? Jesus came to save who? Porque Jesús vino a salvar ¿a quién? Pecadores. A los pecadores. Now think about this then. Y pensemos en esto entonces. Jesus came Jesús vino to save sinners. a salvar a los pecadores. The law La ley officially made you and me sinners. los hizo a ustedes y nos hizo a nosotros pecadores. So what does that mean? ¿Eso qué significa? Through the law, A través de la ley, God made Jesus my savior. Dios hizo que Jesús fuera nuestro Salvador. If there's a law that says all smokers get $1,000, Si hay una ley que dice que todos los fumadores van a recibir $1000, yeah? ¿cierto? That means who is affected by this law? Significa que ¿quién es afectado por esta ley? Smokers. Los que fuman, ¿verdad? Solamente smokers. Solamente los fumadores. Now, the law placed every human being as sinners. Entonces la ley nos puso a todos debajo como So pecadores. according to the law, Quiere decir que según la ley, Jesus is the sin offering for who? Jesús es la ofrenda del pecado para ¿y por quién? Anyone the law judges as sinner. A quien sea que la ley juzgue como pecador. So the true purpose of the law Entonces el verdadero propósito de la ley is to make me guilty, es volvernos culpables, officially condemn me as a sinner, condenarnos oficialmente como pecadores, so that when Jesus dies on the cross for sinners, automatically the law makes Jesus my savior. para que cuando Jesús muriera en la cruz por los pecadores, lo vuelva automáticamente nuestro Salvador. Understand? ¿Me entienden? Now, I'm not good at explaining, so sometimes it doesn't come out well. I hope you understand. Yo no soy muy buena explicando, entonces a veces no me sale muy bien, pero espero que hayan entendido. What's the purpose of the law? ¿Cuál es el propósito de la ley entonces? Righteousness. La justicia, ¿verdad? You understand? Ahora sí me entienden. How? ¿Cómo? I broke the law. Yo quebranté la ley It makes me a sinner. y eso me vuelve But pecador. by the same law, Pero a través de esa misma ley, God says, I'm going to send a sin offering. Dios dice, yo voy a enviar una ofrenda para el pecado. And this sin offering is going to wash every sin possessed by people. So if a person has sin, that means that sin is now officially washed. A través de esta ley, Dios va a mandar a Jesús para lavar todos los pecados que han habido en el mundo. Entonces, si alguien pecó, esta ley va a hacer que se limpie. Amen. Amén. Now let's go to Acts chapter 3. Vamos 10. a Hechos capítulo 10. Acts chapter 10. Hechos capítulo 10. Listen very carefully, okay? Y vamos a leer con atención, ¿sí? So on this sheet or on this blanket, there are many different animals. All of these animals are unclean. Todos los animales que estaban encima del lienzo que estaba descendiendo del cielo, todos eran animales inmundos, ¿verdad? ¿Verdad? Yes. They are all clean. Unclean. They're all unclean. Todos eran inmundos, ¿cierto? By what? ¿Por qué? ¿A través de qué?
La ley. La ley, muy bien. Jesus Jesús fulfilled the law. cumplió toda la ley. Jesus Jesús is the end of the law. es también el final de la ley. So anything condemned by the law is now officially cleaned by Jesus. Así que todo lo que la ley condena ahora es oficialmente limpio por Jesús. So the law made these animals dirty. Así que la ley hizo que estos animales fueran ¿qué? Inmundos. Jesus already made these animals clean because they're judged by the law. Y Jesús hizo que estos animales fueran limpios porque ya fueron juzgados por la ley. Understand? ¿Me hago entender? Yeah? ¿Sí? Yeah, see? So let me ask you a question then. Les voy a hacer entonces otra pregunta. Oh, that means the pig must have changed. Ay, eso significa que el cerdo tuvo que cambiar de alguna manera. It grew extra stomach. Tal vez le salieron más estómagos. Now it must chew the cud, right? Right? Y entonces ahora él puede rumiar, ¿verdad? It still doesn't chew the cud. No, todavía no rumia. It's not a problem. Pero eso no es un problema. Why? ¿Por qué? Because Jesus already fulfilled the law, and now that pig is clean. Porque Jesús ya cumplió la ley y ahora ese cerdo también es limpio. Why did God create unclean animals? Why did God create unclean animals? ¿Por qué Dios creó animales inmundos? The question I asked you, right? Esa es la pregunta que yo les hice, ¿verdad? If God only created clean animals, Si Dios solo hubiera creado animales limpios, no problemo. no hay problema, Right? ¿cierto? But if God creates clean and unclean, then He can make them clean. Pero si Dios crea animales inmundos y animales limpios, puede hacer que todos los animales sean limpios. Then why did God make the law that condemns them as unclean? Entonces, ¿por qué Dios hizo la ley que los condena como inmundos? Because now they have no choice. Porque ahora ya no tienen opción. By the law, A través de la ley, they are connected to Jesus. ellos ahora son conectados a Jesús. Now, Jesus is my source of righteousness. Y Jesús es la fuente de mi justicia. If I have my own righteousness, Si yo tengo mi propia then I justicia, don't need Jesus' righteousness. entonces no necesito la justicia de But because Jesús. my righteousness is dead because of sin, Porque mi justicia está muerta a causa del pecado now God wants to give me His righteousness. y ahora Dios me quiere dar su justicia. Amen. Amén. This is the real purpose of the law. Este es el verdadero propósito de la ley. Understand? ¿Me entienden? Yeah. God put me under the law. Sí, Dios nos puso a todos debajo de la ley. Remember, I told you, what did the judge say? ¿Recuerdan lo que el juez me dijo? Do you want to pay? ¿Quieren pagar? ¿Quieres pagar? What should I do? ¿Qué debería hacer? Hey, you're a stupid judge. Ay, este juez tonto. I'm guilty. Yo soy You're culpable. supposed to make me pay. Tienes que hacer que yo pague. No. No. At that time, En ese tiempo I'm going to break my heart voy a romper mi corazón and I'm going to obey. y voy a obedecer. If you say I'm dismissed, then I'm dismissed. Si tú dices que soy inocente y me puedo ir, entonces me puedo ir. That's a wonderful choice. Es una maravillosa lección, juez. No, ¿No es verdad? that's repentance. Ese es el arrepentimiento. If God says I'm righteous, Y si Dios dice que soy justo I don't feel righteous, y yo no me siento justo, I didn't change, tampoco cambié, I still don't fit every qualification of the law. todavía no cumplo todos los requisitos de la ley, There's two standards that the animal must fulfill to be clean: Yeah. chewing the cud and split the hoof. hay dos requisitos que deben cumplir los animales para ser limpios, pezuña hendida y poder rumiar. Even now, I don't fulfill those standards. Hasta ahora tampoco nosotros cumplimos ningún requisito God knows this. y Dios lo sabe, And that's not the point of the law. pero ese no es el propósito de la The ley. point isn't for the pig to start trying to grow a new stomach. El propósito del cerdo no es que intente tener nuevos estómagos. The point is, oh, I cannot grow another stomach.
El propósito es entender, yo como cerdo no puedo crear nuevos estómagos. I am guilty. I'm an unclean animal. Yo soy culpable, yo soy un animal inmundo. Oh, but look, Pero mira, God says that Jesus fulfilled the law for me. Dios dice que Jesús cumplió la ley por mí. Jesus made me wash. Jesus made me clean. Jesús ya me lavó, Él hizo que yo fuera limpio. Then I am clean. Entonces yo soy limpio. According to the what? ¿Según qué? According to the law. De acuerdo a la ley. Right? Amén. So if God justified me according to the law, Entonces si Dios me justificó de acuerdo a la ley, then who can condemn me? entonces ¿quién puede condenarme? Nobody. Nadie. Not the police, Ni la policía, not the Satan. ni Satanás. Most importantly, Más importante, sin embargo, not even me. ni yo me puedo condenar a mí mismo. Amen. Amén. Yeah. So guess what, everyone? Entonces adivinen qué. That's with every promise in the Bible. Eso se aplica a todas las promesas de la If Biblia. God says, I am with you, even unto the end of the world, Si Dios dice, yo estoy contigo hasta el final del mundo, then who can make God leave me? entonces ¿quién puede hacer que Dios me deje solo? If God says, I will be with you always, Si Dios dice, voy a estar contigo siempre, then who can make God leave me? entonces ¿quién puede hacer que Dios me abandone? Can Satan? ¿Puede Satanás hacerlo? What about sin? El pecado. No, there is no more sin. All sin has been ended on the cross. No, porque ya no hay más pecado, porque el pecado terminó en la cruz de Jesús. So no sin. Entonces el pecado no Not even puede, Satan. ni siquiera And Satanás, most y importantly, más importante, not even me. yo no. I cannot do anything. Yo no puedo hacer nada, I am placed under porque the yo judge. estoy debajo de la ley, Judge. del juicio, Right? ¿verdad? Yo estoy debajo del juicio. And what did God judge? ¿Y qué es lo que Dios juzgó? There is nothing that can separate us from the love of God. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. There is nothing that can take away the righteousness of God. Nada nos puede quitar la justicia de Dios. Not my actions, Ni mis acciones, not my thoughts. ni mis pensamientos. Let's take a look. Vamos a mirar Last verse and we'll finish. el último versículo ya para terminar. Romans chapter 8, En Romanos capítulo 8, verse 35. versículo 35. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Keep going. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verse 38, what does it say? ¿Qué dice el versículo 38? I was neither death, Ni la muerte, nor life, ni la vida, nor angels, ni ángeles, nor principalities. ni principados. Principalities means what? ¿Qué son los principados? The prince of the principalities of the air, that means like even Satan, Ni siquiera personas que tengan poder como Satanás, quiere nor decir. powers. Ni potestades. Here we go, ready? Last one. Y lo más importante aquí, Nor things present, nor things to come. ni lo presente, ni lo que sea por venir. Understand? ¿Me entienden? Yes? ¿Sí? People ask me, what about my future sin? Las personas me preguntan, ¿y mis pecados futuros? Neither things present, nor things to come. Dice, ni lo presente, ni lo porvenir. They cannot separate us from the righteousness of God. No nos pueden separar de la justicia de Dios. They cannot separate us from the holiness of God. No nos pueden separar de la santidad de Dios. They cannot separate us from the grace of God. No nos pueden separar de la gracia de Dios. They cannot separate us from the works of God. No nos pueden separar del trabajo de Dios. They cannot separate us from the will and plan of God. Tampoco nos pueden separar de la voluntad y el plan de Dios. Amen. Amén. Yeah. God put us under the law Dios nos puso a todos bajo la ley to be guilty.
para que fuéramos culpables. So people who are trying to keep the law and stop being guilty, they are actually breaking the law. Así que quienes están tratando de cumplir la ley y dejar de ser culpables, realmente lo que están haciendo es quebrantar la ley. Understand? ¿Me hago entender? Yeah. So when God showed me this, I was very thankful in my heart. Cuando Dios me mostró esto en la Biblia, yo estaba muy agradecido de verdad. So if the judge says dismissed, Porque si el juez dice inocente, then I am inocente. entonces yo soy inocente. Understand? ¿Verdad? Yes? ¿Sí? See? ¿Sí? Okay. Very important. Esto es muy importante. So remember this. in your heart. Recuerden esto, por favor. So let's finish here. Vamos a terminar aquí. Let's pray. Vamos a orar. Dear God, we truly thank you for your grace. Dios, te agradecemos por tu gracia. Lord, your wisdom is amazing. Dios, tu sabiduría es maravillosa. This gospel is so amazing. Este evangelio también es This maravilloso. gospel is so perfect. Este evangelio es perfecto. There is no hole in the gospel. No hay ningún hueco, ningún problema en el There is evangelio. nothing incomplete in the gospel. No hay nada que esté incompleto en este evangelio. Lord, you placed us under the law not to try to keep it. Dios, nos pusiste bajo la ley no para tratar de cumplirla, It's that when the law judges me as a sinner, sino que cuando la ley me juzgue como pecador, is to make me connected to the cross of Jesus. es para que yo pueda conectarme a la cruz de Jesús. Because Jesus died for sinners. Porque Jesús murió por los pecados. And you judged us as sinners. Jesús murió por los pecadores y tú nos juzgaste como So pecadores. whether we like it or not, Entonces, nos guste o no nos guste, whether we believe it or not, lo creamos o no lo creamos, Jesus already died for my sin. Jesús ya murió por todos nuestros pecados. And that is why we can believe. Y por eso es que nosotros podemos creer. God, we truly thank you. Ahora te agradecemos And in Jesus' name we pray. y en el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Thank you very much. Muchas gracias.